Hay importantes cambios para viajeros a Europa a partir del 2024. Los norteamericanos requerirán autorización de viaje válida por hasta 3 años y vinculada directamente al pasaporte. Esta nueva medida va a afectar a más de 60 países exentos de visa. El proceso de solicitud se realiza en línea. La tarifa será de aproximadamente $8. Aplique, eso sí, lo suficientemente con anticipación para evitar inconvenientes en el momento de su viaje. En otra noticia migratoria, un juez federal en California bloqueó las restricciones de asilo impuestas por el gobierno Biden. Esta norma va a permitir a las autoridades negar asilo a migrantes que llegaran sin haberlo solicitado online o sin haber buscado protección en otros países. La nueva política restringía el acceso al asilo, pero ahora ha sido anulada. Se espera que el gobierno apele la decisión. Y la otra gran noticia es que la administración Biden va a permitir que algunos migrantes de naciones como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ya están en territorio mexicano, soliciten desde allí ingresar a Estados Unidos como refugiados. Esto lo anunció el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Esta medida podría ofrecer una vía para que esos migrantes eviten realizar cruces fronterizos ilegales y peligrosos. Vamos a hablar de estos temas con la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez. Feliz viernes, Laura. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Mario. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Explícanos la última noticia, este cambio de migrantes que ya han llegado a territorio mexicano, pero por esta normativa se han quedado allí estancados. ¿Qué es la posibilidad que tienen ahora de entablar su asilo político? Bueno, ahora con este reciente anuncio de la administración que van a poder pedir un estatus de refugiado en México, pues yo pienso que se van a librar de un gran paso, Mario, y es de librarse de tener que entrar a Estados Unidos y defender un juicio de asilo en Estados Unidos. Si ellos logran demostrar a las autoridades de Estados Unidos en México que hagan este proceso, que pueden cumplir con el estatus de refugiado, y si llevan a la cabalidad esta ley, pues al entrar como estatus de refugiado, Mario, pues ya quizás puedan hasta beneficiarse de poder aplicar después de cierto tiempo a la residencia permanente. Yo pienso que hay que esperar un poquito más de instrucciones, pero también pienso que es una buena noticia en el sentido de que es una estrategia tanto para liberar los cruces ilegales como para también agilizar un poquito el proceso de asilo que en estos momentos está tan atrasado. Es una noticia como tú lo dices, pero es temprano, hay que esperar más información, sobre todo para ver cómo crees que sea el proceso, abogada, cómo crees que se vaya a dar este proceso y cómo tendrían ellos que presentar estos requerimientos a los que tú haces mención. Va a ser un proceso quizás similar al asilo, un poco más corto en duración y corto quizás en una entrevista. Pienso que quizás hagan una entrevista de miedo creíble y la persona deba llevar alguna documentación que demuestre que califica para un estatus de refugiado. Vamos a recordar que históricamente muchas personas antes podían aplicar a refugio mediante un consulado americano en otro país, y al ser otorgado este estatus, pues entraban de manera ilegal en el país y podían después de un año con el estatus de refugiado aplicar a la residencia permanente. Todavía no han sacado o no han publicado suficiente información sobre cómo van a llevar a cabo esta nueva política, pero si es con un estatus de refugiado debería ser más o menos consistente con el proceso histórico de esta aplicación. Tremendo. La otra noticia que tiene que ver con la normativa que permitía a las autoridades negar asilo a aquellos que no habrían llenado a través de la línea o buscaran protección en un primer país, que se lo hubieran negado para poder demostrar que les habían negado en otro país el asilo. ¿Qué crees que va a suceder allí? Yo pienso que existe la gran posibilidad de que esta medida de descalificar a una persona que cruce por un tercer país y no pida asilo en este tercer país o no logre demostrar que ni siquiera que lo pidió sea descalificado para asilo, la orden del juez federal va a prevalecer. Vamos a recordar que en la época de Trump también se impuso esta medida de la regla del tercer país. Sí. Y
eliminada. Se encontró que era anticonstitucional y que además iba en contra de los principios históricos de asilo de Estados Unidos. Sin embargo, me gustaría aclarar que no es una medida que haya entrado en efecto ahora, es una medida que está pasando por un periodo de espera de apelación. O sea, ahora mismo no hay nada en efecto, pero hay que esperar a la resolución de ver si el gobierno apela o no y cuál va a ser la decisión de la Corte de Apelación. Estaremos pendientes, abogada. Muchísimas gracias. Ya lo saben, si van a viajar a Europa, visa. Necesita este visado especial válido por 3 años. Muy buen fin de semana para ti. Igualmente, buenas tardes.